Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, en donde reviso un artículo reciente o un artículo del cual me haya llamado la atención. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible y presentarle a ustedes los resultados y mi opinión al respecto. El día de hoy toca revisar un artículo de cual me encontré que me pareció bastante interesante en la revista Nature, que si bien es un artículo de los cuales no estoy acostumbrado mucho a leer, sobre todo por el tipo de estudio y tema del que se hablan, que puede llegar a ser un poco complejo si no estás acostumbrado a leer este tipo de artículos, sobre todo porque habla de microbiomas, sobre genómica, sobre algunos análisis que se realizan, de los cuales pues no conozco al 100% y que puede ser un poco abrumador el leer este tipo de artículos. Sin embargo, me pareció que los resultados y lo que puede venir a continuación después de este estudio puede ser cosas bastante interesantes, sobre todo en el tratamiento para los pacientes con esta enfermedad que es la anorexia nerviosa. Entonces, el artículo habla más que nada sobre la relación que se tiene la microbiota intestinal y la anorexia nerviosa. A manera de introducción, durante los últimos 20 años se ha identificado un número cada vez mayor de conexiones bidireccionales entre el intestino y el cerebro, algo que ya está bien conocido y está bien estudiado, que es el eje intestino-cerebro, y que en algunas enfermedades ya se sabe muy bien cuál es la relación entre estos dos, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, ha quedado claro que los microbios intestinales pueden producir moléculas que afectan tanto la fisiología humana como algunas otras cuestiones y por tanto influyen en la vulnerabilidad a diversas enfermedades. La patogénesis de la anorexia nerviosa probablemente involucra genética y diversos factores ambientales y se ha observado una microbiota intestinal alterada en individuos con anorexia nerviosa mediante secuenciación de amplicones y cohortes relativamente pequeñas. Es decir, ya hay estudios previos que nos dan una cierta relación entre la microbiota y la anorexia nerviosa. Entonces, en este estudio o en este artículo se ahonda más en el asunto. Amplicón, si no están muy relacionados con el término, se refiere a fragmentos de ADN amplificados por la reacción en cadena de la polimerasa, es decir, por PCR, o cualquier otro proceso que dé lugar a la producción de diferentes copias de este fragmento. Por eso les comento que este artículo en ocasión puede llegar a tener ciertos conceptos o ciertos estudios que el médico no está del todo familiarizado, pero que son conceptos bastante interesantes. Este es el artículo que les estoy comentando, se publicó en Nature en el 2023, abril del 2023, tiene un año que se publicó este artículo y se denomina la microbiota intestinal contribuye a la patogénesis de la anorexia nerviosa en humanos y ratones. Ahorita van a ver por qué en los ratones este artículo incluye la intervención de algunos ratones. En este equipo multiinstitucional de Europa y Escandinavia se estudió a 77 mujeres con anorexia nerviosa y 70 mujeres sanas, que eran las mujeres control. Se analizó la microbiota intestinal y los metabolitos en su sangre. Las diferencias en la microbiota, incluida la abundancia de bacterias particulares, distinguieron a la persona con anorexia nerviosa de los controlos sanos. Entonces, para poderlo realizar, se realizó una metagenómica de escopeta. ¿Qué es eso de la metagenómica de escopeta? Es una secuenciación metagenómica de escopeta que permite a los investigadores tomar muestras de manera integral de todos los genes de todos los organismos presentes en una muestra compleja determinada. Es decir, en este caso en particular, se tomó el excremento de las personas a estudiar y se hizo este escopeta. Entonces, este método permite a los microbiólogos evaluar la diversidad bacteriana y detectar la abundancia de microbios en diversos entornos, que esa era la finalidad del estudio. Tomar las muestras de heces de estos pacientes y analizarlos, sobre todo la abundancia o la depresión de ciertas bacterias, de ciertos virus y si tienen una relación con la anorexia nerviosa. Entonces, lo que se realizó fue que, por ejemplo, una familia bacteriana, la que viene en la diapositiva, Christensenelaceae, era más abundante, mientras que varias especies de Roseburia se encontraban depletadas en personas con anorexia nerviosa. La abundancia de ciertos grupos bacterianos se correlacionó significativamente con las puntuaciones de los trastornos alimentarios en cuestionarios ampliamente validados, después de un ajuste multivariable para muchos factores de confusión. Múltiples taxones bacterianos, por ejemplo, entre los que ya les comenté, pero algunas otras especies de Clostridium. En total se encontraron 35 especies de bacterias que eran las que pues, predominaban en los pacientes con anorexia nerviosa.
se veían alteradas y se correlacionaron con estimaciones de conducta alimentaria y salud mental. También el viroma intestinal, es decir, los virus también se alteró en la anorexia nerviosa, incluida y se encontró que había una reducción de las interacciones entre los virus y las bacterias en este tipo de pacientes, en los pacientes con anorexia nerviosa. Una vez que se estableció cuáles eran los tipos de bacterias que se encontraban en mayor cantidad en los pacientes con anorexia nerviosa y en los pacientes normales y cuáles se encontraban depletados en ambos grupos, se tomó la microbiota fecal de personas con estos dos grupos y se trasplantó a ratones con una dieta restringida en calorías. Se encontró o se observaba, los investigadores observaron que los ratones que recibían las heces de personas con anorexia nerviosa inicialmente perdían más peso y tuvieron un aumento de peso más lento con el tiempo. Al intentar volverlos a subir de peso, lo hacían con mayor lentitud que en aquellos ratones que recibían las heces de los pacientes de controles sanos. Entonces, de verdad que bastante interesante. El artículo como tal no tiene una conclusión. De hecho, el artículo está libre, lo puedes bajar de una manera gratuita. Si lo puedes bajar y lo puedes leer, es bastante interesante. No tiene una conclusión propiamente dicha de los autores como se presentan en la mayoría de los estudios, pero esta es la discusión prácticamente final de los investigadores, que se las leo de una manera textual. Utilizando una combinación de secuenciación y metabolómica para caracterizar el microbioma y el metaboloma intestinal en humanos y ratones, mostramos que los componentes bacterianos y virales del microbioma y el metaboloma sérico están alterados en personas con anorexia nerviosa en comparación con individuos sanos. También encontramos que las especies de bacterias son diferentes entre la anorexia nerviosa y los controles sanos, y los análisis de inferencia causal en sílico implican que los metabolitos bacterianos median algunos efectos en una microbiota intestinal alterada en el comportamiento de la anorexia nerviosa. Finalmente, los ratones trasplantados con heces de anorexia nerviosa con una dieta restringida en energía inicialmente pierden más peso y tienen un aumento de peso más lento con el tiempo en comparación con los ratones trasplantados con heces de individuos sanos. Esto se asoció con una mayor expresión de genes supresores del apetito en el hipotálamo y una mayor expresión de genes relacionados con la termogénesis en el tejido adiposo de ratones trasplantados con anorexia nerviosa. Entonces, realmente sí se encontró cierta relación entre la microbiota con esta enfermedad de anorexia nerviosa. En mi opinión personal, este estudio sugiere un papel del microbioma intestinal en la patogénesis de la anorexia nerviosa. Pero como ocurre en la mayoría de estos estudios que vinculan tanto el microbioma con cierta enfermedad, la que ustedes gusten y manden, la pregunta sin respuesta y que se necesitan mucho más estudios a un futuro es si la alteración terapéutica del microbioma puede producir una mejora duradera de la enfermedad. Es decir, si tiene una implicación terapéutica estos conocimientos que ya vimos de del microbioma intestinal para dar pues un tratamiento dirigido a este tipo de pacientes con anorexia nerviosa. Es decir, si nosotros hacemos trasplantes de microbioma fecal de una persona sana, tendrá repercusiones terapéuticas en mediano o largo plazo en los pacientes con anorexia nerviosa o intentar erradicar ciertos grupos de bacterias o cierto grupo de virus en este tipo de pacientes, tendrá una repercusión en su tratamiento y en la recuperación en este tipo de pacientes. Me parece que está bastante interesante. Me parece que esto es el inicio de muchos estudios que se pueden venir al respecto para tratar esta enfermedad, siendo completamente específicos en el microbioma intestinal. Por lo pronto, pues es un poco temprano decir que es una relación, que es la única causa de este tipo de problema. Sin embargo, podemos ver con este estudio que sí tiene algo que ver el microbioma intestinal y que se necesitan mucho más estudios para llegar a una relación concreta y ver si se pueden hacer o pueden tener una implicación terapéutica en este tipo de pacientes, inclusive diagnóstica. En los pacientes con anorexia nerviosa, hacer un estudio del microbioma fecal para ver cómo se encuentra este tipo de pacientes y, no sé, dar una terapéutica específica para ese tipo de microbioma o utilizar algún tipo de trasplante, en fin. Creo que es un estudio que puede dar para mucha más investigación en esta enfermedad, que en ocasiones es muy complejo tratar, pero que pues, nos da un poco de luz y un poco de esperanza para tratamientos venideros. Espero que haya sido de su agrado. Si quieren leerlo, les dejo el enlace en la descripción del video para que lo puedan descargar. Les vuelvo a repetir, es de manera gratuita.
y tiene cosas bastante interesantes. Espero que haya sido de su agrado, que tengan un excelente día y una excelente semana.